curva, ¿verdad? Es una aplicación de la, ¿cómo se llama? De la integral definida, el área entre curvas. Antes de empezar, me gustaría, por ejemplo, comentarles que si yo tengo plano cartesiano, tengo un punto por acá, ¿verdad? Otro punto por acá, donde esta es X1, digamos, Y1, y acá este punto es el X2, Y2. Entonces, si yo quiero obtener la distancia entre esos dos puntos, ¿qué hacemos, no? ¿Se recuerda la fórmula de la distancia? La fórmula de la distancia es que la distancia es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 Entonces, el punto este es el punto 1, aquí está X1, Y1, y X2, Y2, entonces lo sustituimos y nos da la distancia entre esos dos puntos. Eso es para cualquier par de puntos en el plano cartesiano, no importa la ubicación. Sin embargo, si yo tengo en el plano cartesiano un punto por acá, otro punto por acá, y este sería el punto, este sería el valor de X1 y todo, ¿no? Pero ¿qué observa con el valor de Y? O sea, con la altura. Es constante. Es la misma, ¿verdad? El valor. Entonces aquí mismo, digamos que aquí le llamamos Y a esa altura. O Y1 o Y2, como quieran llamarle, es la misma. Entonces, es por gusto estar aplicando esta fórmula. No sé si me explico. Porque como el Y va a ser el mismo Y1, entonces este término va a ser ¿cuánto? Va a valer 0. Entonces ahí en la distancia, pues, esta distancia de cuando es horizontal, como van a tener el mismo valor de Y, en lugar de estar aplicando la fórmula, simplemente la distancia va a ser igual a el punto que está, o el valor, ¿cómo se llama? De X, que está a la derecha, menos el valor de, ¿cómo se llama? La coordenada de X que está a la izquierda. X2 menos X1, esa es la distancia. ¿Y qué pasa cuando es horizontal? Entonces, es parecido, ¿no? Entonces, cuando es horizontal, si dos puntos están con la, ¿cómo se llama? Colocados uno sobre otro, así en la misma, no importa si está por aquí o por acá, o donde sea, pero si aquí comparten, este valor aquí, comparten el mismo valor de X. Si esto es de 1 y esto es de 2, y van a compartir el mismo valor de X, entonces esa distancia, la distancia entre estos dos puntos, solo sería Y2 menos Y1, sin aplicar la fórmula de la distancia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar, repito, el tema es área entre curvas. Podrían ser unas gráficas, cuando se habla de curvas, pues puede ser cualquier tipo de función, ¿no? Puede ser una parábola, una función trigonométrica, logarítmica, funciones lineales, o sea, la línea recta, ¿no? Aunque se llama línea recta, pero en general, pues es una curva. Se le llama curva a toda función. La gráfica de una función es una curva.
Entonces, si yo tengo una región así, una curva, ¿no?, que es igual a una función f, y por acá otra, bueno, vamos a ponerla como en la naturaleza, ¿no?, una curva así, un y igual a e de x, y yo quiero encontrar o determinar cuál es el área comprendida entre este valor A, aquí una recta, ¿verdad? Podríamos poner así mejor, x igual a A, ¿verdad?, una línea recta, x igual a A, x igual a B, o simplemente entre A y B, en esa región. Entonces, esta región de acá yo quiero determinar el área. Entonces, aquí es donde se puede aplicar lo que es la integración. Pero para deducir cómo va a ser esto, pues vamos a poner un diferencial, un área, ¿no? Le llaman diferencial de área, un rectángulo ahí, en forma vertical. La parte de arriba topa del rectángulo, topa en la función, o sea, el límite de ese rectángulo, pues es la función f. El límite inferior, o sea, donde topa el rectángulo, pues es la función g. Entonces, obviamente, si hacemos un rectángulo dentro de esa región, observen que aquí no lo cubre, ¿verdad? O sea, queda un pedacito de fuera, porque esto no es una línea recta, es una curva. No es una línea recta, mejor dicho. Sin embargo, en las matemáticas se trabaja con valores bien pequeñitos, ¿no? Vamos a suponer que este es tan pequeño, este rectángulo es de un ancho tan pequeño. Si esto se hace muy pequeñito, aquí esto sí se va a asemejar a un rectángulo cabal. O sea, es decir, que si es tan pequeñito este rectángulo, aquí sí va a coincidir. El rectángulo va a quedar bien colocado dentro de la región. Eso sucede cuando... ¿El rectángulo está en ejercicio es porque se pone? ¿Perdón? ¿Que ese rectángulo está en ejercicio o No, se tiene que estamos poner? para decir cómo hay que hacer, qué vamos a hacer para, o sea, de dónde deducir la fórmula que ocupa integración para resolver, no es un ejercicio en particular, sino que vamos a deducir la fórmula que nos va a permitir calcular el área entre curvas. Que es mejor que estar haciendo ejercicio, ¿no? Porque muchas veces se le olvida a uno, ven, aquí cómo es, ¿verdad? Entonces, si uno lo sabe cómo hacerlo, no es necesario que, ¿cómo se llama?, que memorice fórmulas, no que, bueno, por esto es. La cuestión es tratar de memorizar lo menos que se pueda. Entonces, si yo quiero encontrar el área de esta expresión, yo puedo formar un montón de rectángulos ahí. Del mismo ancho, debe ser del mismo ancho todos. Y la suma, fíjense bien, la sumatoria de todos esos rectángulos, del área, perdón, de esos rectángulos me va a dar el área total que yo quiero. No sé si está claro. O sea, la suma, yo aquí creo un montón de rectángulos del mismo ancho ahí en este caso. Pero este es uno en particular. Uno, por ahí adelante, donde va a haber un valor acá de x sub y menos 1 y aquí un valor de x sub y. Entonces, este punto de acá, este valor de acá es un x, le vamos a llamar x sub y menos 1 y aquí otro valor acá, x sub y. Entonces, si yo quiero encontrar el área de este rectángulo en particular, ¿cómo hacemos para encontrar el área de ese rectángulo? En general, ¿cómo hago para encontrar el área de un rectángulo? Dicen sería largo o largo por la altura, ¿verdad? Por el ancho. ¿O no?
el largo por el ancho. Entonces, el ancho pues sería la resta de, que se le llama delta X, ¿no? Que sería el X sub menos el X sub menos 1, o sea, un valor antes. Eso se le va a llamar delta X. Entonces, ese sería lo que es el ancho de este rectángulo, o de todos los rectángulos que vamos a formar ahí. ¿De acuerdo? Sería un delta X. Entonces nos falta que ver cuál es el largo, esta distancia, o el alto de ese rectángulo, cuál sería en este caso. Como esto es bien pequeñito, ¿verdad? Vamos a suponer, o sea, si esto es bien pequeñito, si esos rectángulos son bien pequeñitos, o sea, bien, ¿cómo se llama? Angosto lo más que podamos. Entonces, se va a suponer de que f de x sub y, la imagen de f va a ser aproximadamente igual a f de x sub y menos 1, ¿no? O sea, las imágenes, esta altura. Obviamente aquí se ve que no son iguales, porque la imagen acá queda aquí, la imagen aquí más baja. Pero como repito, se supone, y esa es la bondad, lo que tiene, ¿cómo se llama? La base de las matemáticas es eso, trabajar a niveles bien pequeños. Entonces, por eso le llaman el cálculo infinitesimal, ¿verdad? Se trabaja con valores bien pequeñitos. Entonces, si eso lo hacemos tan pequeñitos, entonces esta parte de aquí se puede suponer que llegamos a una especie de recta. Como dicen, cuando eso es muy pequeño, demasiado pequeño, lo curvo, se hace recto. Entonces, por eso es que se trabaja. Entonces, en ese caso, la imagen de f de x va a ser lo mismo que la imagen del anterior. O sea, la imagen de este igual a la imagen de este. Entonces, quiere decir que esta altura, bueno, y en este caso igual sucede a esta parte de acá abajo, ¿no? Que la imagen de x y la imagen de este, que es este punto de acá, es aproximadamente igual a la imagen del anterior. Es la imagen del anterior. Entonces, si eso se da, entonces podemos poner que esta altura sería, ¿cómo se llama? Como les dije anteriormente, como esto está en la misma, ¿cómo se llama? Es vertical. Entonces sería la diferencia de imagen, la imagen de acá menos la imagen de acá. La imagen que da en qué? Esa es la distancia. Quiere decir que el área de ese rectángulo, digamos, vamos a llamarle como que esto es un rectángulo, le vamos a llamar a subir. Esa área aproximadamente, no estamos poniendo, es igual, aproximadamente es igual a la imagen de la función que está arriba, que sería f de x menos g de x. O sea, esta es la distancia. Multiplicado por el ancho del rectángulo. Que eso le habíamos llamado delta x. No sé si me explico. Entonces estamos calculando el área de este. Poniéndole datos, ¿cómo quedara? ¿Perdón? Poniéndole datos, ¿cómo quedara la gráfica? ¿Cómo cuál gráfica? Es que, perdón, ¿verdad? Ahorita, repito, ya vamos a hacer ejercicios. Pero en la matemática no sé, ¿cómo se llama? Lo malo es de estar esperanzado solo a hacer ejercicios, solo hacer ejemplos. Porque entonces casi todos los ejemplos son diferentes. O sea, hay particularidades para cada ejercicio. Pero hay condiciones básicas que son generales. Como repito, si nos acordamos de esas condiciones, no es necesario aprenderse fórmulas, no que usted sabe cómo deducirlas. Es de entender por qué las cosas. Eso es lo importante. Entonces, esto sería para un rectángulo. Pero si hacemos n rectángulos, entonces el área va a ser también aproximadamente ¿a qué?
¿cómo se llama? A la sumatoria de I igual a 1 hasta N. O sea, si hago N rectángulos, hasta N, de todos los rectángulos que yo haga, de los N rectángulos, la suma de todos los N rectángulos con el ancho delta X. Pero ese es para de I igual 1 hasta N. Yo he hecho N rectángulos. Pero si alguien hace, por ejemplo, 10 rectángulos y calcula el área, eso me va a dar de cada rectángulo y lo suma, me va a dar un área aproximada a lo que debe ser. Si alguien dice, no, yo voy a hacer 20 rectángulos, voy a hacer un montón de 20 rectángulos, me voy a ir aproximando más al área requerida. Entonces, para que sea el área, hay que hacer el límite. Cuando n tienda a más infinito, de la sumatoria de I igual 1 hasta N, de f de x menos f de x por delta x. Y esto, si ustedes lo ven en los proyectos anteriores, o sea, estamos diciendo cuando n tiene infinito, es decir, vamos a hacer una infinidad de rectángulos. Una infinidad de rectángulos así, con cada vez bien pequeñitos. Prácticamente sería lo mismo que decir que el delta x es cuánto, si n tiende al infinito, el delta x es cuánto tiende. ¿Alguien me puede decir? Si n, que es el número de rectángulos, va a ser demasiado grande, va a tender al infinito, ser bien grande. Entonces, el delta x, ¿a cuánto va tendiendo? A 0. Cero. A 0. Es decir, que esos anchos de cada rectángulo va a ser cada vez más pequeñitos. Va tendiendo a 0. Y eso, si ustedes ven en los folletos, esto se define como la integral desde la recta x igual a a hasta la recta igual a b de f de x menos la función que está más arriba, ¿no? Menos la función que está abajo. Y esa es el relajo para esto, ¿no? ¿De acuerdo? Algo parecido se puede hacer también, porque a veces se puede integrar también en términos, o sea, con rectángulos horizontales. Este dijimos que era el delta x, ese ancho. Pero lo mismo se puede hacer a veces, se puede hacer, mejor dicho, cuando un área la quiero hacer en la forma con rectángulos horizontal. Es decir, que si yo tengo una función que ¿cómo se llama? Que está por aquí así, y otra función por aquí así, y me piden encontrar el área que va desde este valor de C hasta este valor, digamos, D, y quiero encontrar esta área. Entonces yo voy a tener que hacer acá, ¿cómo se llama? Rectángulos con un diferencial de área, ¿verdad? Pero ahora es con respecto a Y. Entonces este es un diferencial de Y. Y vamos a barrer de dónde a dónde los rectángulos. De dónde a dónde los rectángulos, empezarían de C hasta D. Pero ahora todo en términos de Y. O sea, si hacemos este mismo análisis para esto, obtendríamos de que el área que está sombreada ahí es igual a la integral, pero ahora y igual a C hasta y igual a D. De la función, recordemos que las distancias es el valor que está a la derecha menos el de la izquierda. Entonces, acá sería D. Digamos, pero habría que ponerle que ¿quién es? Digamos, es un x igual a f de y. Y este es un x igual a g de y. O sea que estas funciones tienen que estar en términos de y para que todo tenga validez. Es decir, que aquí tendríamos que sería la función de la derecha menos la función de la izquierda. Perdón, diferencial de y. Ese es cuando se trate de ¿cómo se llama? De que la región vamos a aplicar rectángulos horizontales.
En algunos casos se puede hacer de las dos formas. Yo tengo una región y me dicen, bueno, yo lo puedo hacer por rectángulos horizontales, y otros dicen, no, yo lo voy a hacer por rectángulos verticales. Y de las dos formas se puede. O a veces yo tengo una región, pero esa está subdividida, o sea, en otras dos regiones diferentes. Una la puedo hacer me conviene más trabajarla con rectángulos horizontales, y la otra me conviene más por los rectángulos verticales. Entonces uno lo hace de la forma que más le convenga a veces, ¿no? No necesariamente es para todos. Entonces, depende también de la función que se tenga. Porque recuerden que aquí tenemos que dejar todo, si lo hacemos en rectángulo horizontal, las funciones involucradas tenemos que ponerlas en términos de y. O sea, tenemos que poner x igual a y cuadrado menos 3y menos 5, porque sea, ¿verdad? Todo en términos de y. Las dos funciones, tanto ese como b. Y acá no, aquí todo en términos de y. Y a veces hacer ese despeje, de despejar la variable x o la variable y, puede ser demasiado difícil hasta imposible. También ese es otro, ¿cómo se llama?, detalle para decir por cuál me voy a decidir, por cuál método, si el horizontal o el vertical. Ejemplo, pues damos ejemplo, ¿cómo es para que no? Ejemplo, a ver. Vamos a ponerlo, vamos a dejar de determinar el área comprendida entre la gráfica de vamos a poner acá establecemos x cuadrado de f de x, ¿no?, igual a x cuadrado menos 4x y igual a 0 sobre las dos cosas. Esto es bien importante, miren. ¿Qué tipo de...? Bueno, primero identificar lo primero que hay que hacer en un problema de estos, no dan las gráficas, entonces, es identificar qué tipo de gráficas están involucradas en el problema. Entonces, ¿qué tipo de gráfica es esta? Una parábola. Una parábola abierta hacia dónde, ¿verdad? Eso es lo que hay que determinar, ¿no? Bien, es una parábola, hacia arriba, correcto, abierta hacia arriba. Y y igual a 0, ¿qué es? Una recta. Es una Recta horizontal. Es la recta horizontal. Eso es bien importante, ¿no? Si eso no hubiera habido, si esto no hubiera estado acá, no hubiera habido región, porque la región tiene que ser cerrada. O sea, tiene que tener cierre, estar acotada o cerrada. Entonces, por ejemplo, por decir algo, si esta gráfica fuera aquí así y no me dicen nada, no me dicen esto, ¿cuál área va a ser? No dicen nada, ¿no? La parábola se va a ir abriendo cada vez más hacia arriba y sí, no hay nada que lo limite por ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, si esto no lo dan, no hay ningún límite. Pueden dar otra gráfica, otra curva, ¿verdad? Digamos una curva, una recta, y aquí le dicen la región comprendida entre las dos curvas. Esta, ¿cuál sería? Bueno, aquí hay esta región, ¿verdad? Forman una región cerrada ahí. No sé si está claro.
Entonces vemos que hay una región cerrada y vamos a calcular el área de esa región, porque está comprendida entre las dos. A veces pueden involucrar 3 o más funciones. Si involucran 3 funciones, tiene que ser la región común a las 3. En este caso, a las 2, a la parábola esta y a la, ¿cómo se llama? Y a esta recta que es el eje X. Que es el eje X. Entonces, o sea que yo bien aquí hubiera puesto comprendida entre, ¿cómo se llama? X cuadrado menos 4X y el eje X. Pero mejor le puse así para que muchas veces en los libros aquí Y igual a 0. X igual a 0. X igual a 0, ¿cuál es? El eje Y. Una recta y es el eje Y. Y igual a 0 es el eje X. Entonces, si vamos a hacer esto, veamos, es una parábola. Entre la parábola, ¿no? Si hacemos un bosquejo rápido, pues esa parábola, una parábola abierta hacia arriba, ¿sí? El eje X tendría que haber, digamos, si la parábola fuera así, no va a haber nada, porque el eje X está aquí. Bueno, sí, no habría nada, ninguna región cerrada. A menos que nos dieran un límite entre aquí y aquí, y el eje X, bueno, aquí sería ya cerrada, pero no nos dicen nada aquí, entonces no hay nada de región. Está mal planteado el problema, no hay región. Entonces esta parábola tendría que ser algo así, ¿no? Tendría que ser algo así, ¿o no? Tendría que ser algo así para que haya región cerrada entre el eje X y la curva, que sería este pedazo. Entonces, vamos a bosquejar esa, como se llama, la función. Bueno, esta es una línea recta, no hay nada que hacer, pero en esta sí hay que trabajarla, ¿no? Para graficarla. Aquí el problema es, si no nos dan la gráfica, hay que elaborarla. Entonces, y nos va a servir de mucho lo que se vio en la transformación de funciones, por ejemplo, para hacer bosquejos de gráficas. Nos interesa, no en detalle, bien detallada la gráfica, no es que bosquejos, para analizar el problema, hacer un bosquejo. Entonces, por ejemplo, esta parábola, ¿qué podríamos analizar de ella? ¿Qué podríamos analizar de esa parábola? Por ejemplo, miren, aquí sería sencillo averiguar por dónde pasa tocando el eje X la parábola. ¿Cómo hacemos para ver dónde toca el eje X la parábola? Hola. Dicen, ¿qué pasa con el eje X? Para el eje X, el Y vale 0, decimos, ¿verdad? Si estamos con respecto al eje X, el Y vale 0. Quiere decir que lo que hacemos es, los valores por donde pasa tocando el eje X son a los que le llamamos raíces o cero de la función. Entonces yo lo puedo igualar a 0, por ejemplo. Entonces sería como x cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí para trabajarlo? Factorizar. Común, correcto. O sea que va a pasar por el 0, ¿verdad? O por 4. ¿Por cuál va a pasar? 4. Ajá. Entonces, 4. X menos 4, perdón. Por 4, vamos a ponerlo, a ver, X menos 4 igual a 0, entonces X por 4. Ya sabemos por dónde va a pasar la parábola, esa curva que llamada parábola, por dónde va a pasar tocando el eje X. Y sabemos que es alerta hacia arriba. ¿De acuerdo? Podría ayudarnos a veces también el vértice, ¿verdad? El vértice de la parábola. Una forma de hacerlo que no sería para hallar el vértice. La otra forma que nos puede ayudar también es x cuadrado menos 4x, esa es la función, ¿verdad? Esa es la parábola. Si completamos cuadrados, ¿se recuerdan cuánto hay que sumarle ahí para poder completar cuadrados?
Es algo que lo vamos a ocupar en todas las matemáticas. 4y menos 4. Entonces sería más 4 menos 4, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto se convierte ¿qué? En un trinomio cuadrado perfecto. Se factora como x menos 2, la raíz de este, la raíz de este y la raíz de este con signo menos al cuadrado menos 4. Perdón, esta es la función f, ¿no? O sea, y, vamos a ponerle aquí, no es igual a 0, es la función y. Si pasamos este del otro lado, quedaría x menos 2 al cuadrado igual a y más 4. Y ahí tenemos cuál es el vértice de la parábola. El vértice es, este es el valor de x, 2, el valor de h, ¿verdad? Y el valor de k, 2 y menos 4. Recordando que aquí se le cambia de signo. Y ya con eso ya podemos hacer un bosquejo. Un bosquejo ya más exacto de lo que está pasando. Entonces, acá sería, pasa por acá, por el 0, 0. Además, el vértice es el 2, menos 4. Sería 1, 2. Y 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice, pasa por acá. Ah, y pasa por el valor de 4 también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, la curva involucrada es la parábola que pasa por acá, ¿no? Y además, el x. El área comprendida entre la parábola y el x. Entonces, esa área no es más que esta, ¿no? ¿Sí? Esa es la que me piden determinar. Y ahora vemos qué vamos a hacer si esta región, calcular el área en forma con rectángulos horizontales o con rectángulos verticales. Y vemos que nos conviene mejor. Si lo hacemos en forma, ¿cómo se llama? En forma vertical, con rectángulos verticales, aquí vamos a poner un diferencial de x. Y ponemos esto nos ayuda a que este es un diferencial de x, un delta x. Pues. Es un delta x. Y vemos de que ese delta x va a barrer de dónde a dónde. O sea, perdón, este rectángulo va a barrer desde 0 hasta este valor de 4. Ahí va a barrer. Serían los límites de integración. Desde 0 hasta 4. Además, las funciones tienen que estar en términos de x. Bueno, la función que nos dan, que es x cuadrado menos 4x, es en términos de x. ¿De acuerdo? No hay problema. Pero ¿qué pasaría si escogemos en forma, ¿cómo se llama? Horizontal. Si escogemos calcular el área de esto con rectángulos horizontales. Entonces, tendríamos que hacer, la razón es esta, ¿no? Puede ser así. Tendríamos que hacer los rectángulos, ¿cómo se llama? Aquí hubiera un delta y. Y entonces habría que poner todo en términos de qué? ¿De qué variable? Bien, entonces tendríamos que despejar de acá. Despejar, ¿cómo se llama? Dejar x igual a todo en términos de y. Aquí ya prácticamente lo tenemos. ¿Cómo despejamos la x, la y de acá? Perdón, la x dejándola sola. Tenemos que elevar al cuadrado, ¿verdad? Vamos a sacar raíz cuadrada al otro lado y vamos a trabajar con raíces cuadradas, las integrales. Mejor no me meto ahí, ¿no? No sé si me explico. El despeje no es tan difícil, pero sí hay que completar cuadrados, hacer el proceso y de ahí despejar la x para que quede todo en términos de y. Entonces,
Y vamos a trabajar con raíces cuadradas, despejar la X acá nos va a quedar raíz cuadrada. Entonces no me conviene mejor trabajar integrales que involucren raíces cuadradas, si sale más fácil trabajarla como una función que está. No sé si me explico. Entonces, bueno, y además, ¿cómo se llama? ¿De dónde? Si en forma horizontal, si lo hacemos así en forma horizontal, ¿cuáles serían los límites de integración también? ¿De dónde a dónde? Menos 4 a 0. Menos 4 a 0. Correcto, aquí sería de menos 4. Los rectángulos van a variar desde acá, un montón de rectángulos, ¿verdad? Que tenemos que sumar, pero eso no lo hacemos, ¿verdad? No que ya con la fórmula. Pero, ¿cómo se llama? El límite de integración sería de menos 4. Sí, correcto. Y todo hay que poner en términos de Y. En cambio acá, así con forma vertical, pues el área es igual. La integral de dónde dijimos? Desde 0 hasta 4, ¿verdad? ¿De qué función? De la función que está arriba, donde topa, para eso lo sirve este rectangulito, para recordarme, donde topa, ¿cómo se llama? La parte superior del rectángulo. Y igual a 0. Pues, y está molestando los Y. Y igual a 0 menos f de x. Recordemos que f de x es lo mismo que con el lleva, pero ¿quién es f de x? Bueno, pongámoslo ya, vamos a ver quién es f de x. ¿Cómo era la f de x? Era x cuadrado menos 4x. ¿Sí? Este menos, ¿qué podemos hacer con él? Para no meternos con el valor ahí el negativo acá, porque también podríamos haber distribuido el menos acá y después integrar. Pero lo sacamos, ¿no? Y ya, al integrar esto, nos tiene que dar el área que estamos tratando de encontrar. No sé si me explico. Entonces, por eso es importante saber la curva de arriba menos la curva de abajo. La curva de arriba es 0, menos la curva de abajo. La curva que está abajo es la parábola. Y la parábola es x cuadrado menos 4x. Si nos da un valor negativo esto, porque está mal planteado. El ejercicio estaría malo. Si la respuesta al final nos da un número negativo, la pegamos. Porque el área nunca. La integral es así en general, dijimos que puede dar un número real, ¿sí? Cualquiera. Puede dar 0 o cualquier número positivo o negativo. Pero en el área tiene que dar siempre positivo. Si es área. Si estamos calculando áreas. Entonces aquí simplemente hasta no tendría que hacerlo porque ya suponemos que ya lo podemos hacer, ¿no? Esto sería, ¿cuál es la integral de esto? No lo vamos a dividir en dos integrales, no tiene una sola vez acá. Aquí al cubo sobre 3 menos ¿cuánto? 2x. Menos x, ¿verdad? Evaluado de 0 a 4. Tenemos la ventaja de este 0, ¿verdad? Que eso solo hay que, ¿cómo se llama? Hay que evaluar en el valor de 4. Porque este en 0, como los dos tienen x, este en 0 se va a hacer 0. Entonces solo sería evaluado en 4, obviamente. Con el signo menos que está aquí afuera. Entonces, ¿cuánto hay acá? 4 al cubo, ¿verdad? Entre 3 menos 2 por 4. Bueno, el 0, ¿para qué decimos? Debería que ponerle llaves y todo. 0. ¿De acuerdo? Y eso nos daría el área. ¿Alguien lo hizo ya por ahí que me ayude? ¿Cuánto da eso? Y sería 64 tercios, menos 8, ¿verdad?
4 por 4, 16 por 4, 64, 64 tercios menos 8. ¿Alguien lo hizo por ahí? Pues si no, pues le queda de tarea. Bien, en la mayor parte de las veces vamos a dejar planteada la integral, incluso en el examen. Lo que interesa es el análisis, más que todo. No el resolver la integral. Bueno, a integrales sencillas como esta, pues no habría problema, pero si una integral es mero complicada, nos va a interesar más que todo el área, el planteamiento, encontrar los límites de integración, hacer el bosquejo de la gráfica. Eso es lo más interesante. Ingeniero, Hola. estaba resolviendo lo anterior y a mí me quedó la respuesta negativa al operar. Aquí da cuánto. Menos 8, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, queda menos 40 tercios. Entonces, Ingeniero, y ahí no sería menos 2x al cuadrado. Puso menos 2x. ¿cuál? Ahí. Aquí, ¿verdad? Sí, integrando. Ahí está, ¿no? Es 4x, serían 2x al cuadrado. Ahí te lo correcto. Entonces acá sería al cuadrado. Entonces daría cuánto es. Da 32 tercios. Por todo. Así es, 4 por 4, 16 por 2, 32. Entonces ponemos unidades lineales hasta. Ya no sabemos qué unidades son, ¿verdad? Centímetros, metros, lo que sea. Tenemos que poner. Si nos da negativo, entonces hay algún error. Ahí está el error, ¿verdad? ¿Estamos bien? Veamos otro. Ya que involucre otro tipo de función. Bueno, lo mismo. Miren, lo más común, y aquí hay que meterle el diente a estudiar sobre las parábolas. Lo más común, ¿verdad? Parábolas, cómo trabajar las parábolas. Lo mismo, digamos, sería el enunciado también determinar el área. El área o limitada por las gráficas de f de x igual a, perdón, vamos a poner acá, este está en el proyecto, pero limitada por esto, ¿no? ¿Qué tipo de gráficas son? Las dos involucradas. ¿Qué tipo de gráficas son? La primera. Es una parábola Parábola. horizontal. Exactamente, abierta A la derecha. a la derecha, ¿no? Miren, ya podemos hacer medio espejo. Ahí pasa por el origen, ¿no? Por 0, 0. Entonces puede ser algo así. ¿Y lo otro qué es? Una recta. Una recta con pendiente positiva, que es una inclinación así, pasa tocando todo en los cuatro, es algo así. No sé si está claro. Un espejo sea a la brava, rápido, para tener una idea. ¿Cuál es el área comprendida? Más o menos esto. ¿Qué vamos a necesitar? En los límites de integración. Pero ya vamos a analizar otra cosa ahí, importante. Bueno, hagámoslo ya más en. Pero ese sería un bosquejo rapidísimo para más o menos ver
¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Ahora grafiquémoslo bastante, digamos, con un poco más de precisión. Bueno, esta no es el problema, ¿no? Es algo así. Parábola abierta hacia la derecha. La otra recta es toca el eje Y, ¿verdad? ¿Recuerdan la recta pendiente e intersección? Pasa por el valor de menos 4. 1, 2, 3, 4. Por acá pasa tocando. Y, ¿verdad? Y cuando lleva de 0, pasa tocando por 4 también. 1, 2, 3, 4. Por aquí va a pasar tocando. Por lo tanto, la recta es así. Esto va a venir acá, ¿no? Y como es el área comprendida entre las dos curvas, ¿verdad? Ya ahí no mencionan el eje X, el eje Y, ni nada, digo Y igual a 0, porque aquí hay otra región cerrada. No es cerrada, ¿verdad? Porque no, así depende, oigan bien. Por eso es que hay que poner atención a las curvas involucradas en el problema. Porque en este caso solo son estas dos, la parábola y esta recta. Por lo tanto, la región que me están pidiendo es esta. Ahora analicemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en forma horizontal o vertical? Es decir, con rectángulos horizontales, ¿qué pasaría? Si lo hacemos con rectángulos horizontales, bueno, siempre vamos a tener que encontrar estos puntos, ¿verdad? Estos puntos aquí. Podríamos encontrarlos para ver los límites de integración. Pero, vamos a ver si lo hacemos. ¿Qué pasaría si lo hacemos en forma vertical? Observen, yo escribo un rectángulo de área, un rectangulito, un ejemplo, un rectángulo ahí. El rectángulo superior va desde la parábola a la misma parábola. Si hago otro rectángulo por acá, igual de la parábola a la parábola. Pero de aquí para allá, ¿qué sucede? Que la región cambia, ¿no sé? ¿Están de acuerdo? Porque el rectángulo, la parte de arriba topa en la parábola y la parte de abajo en la recta y en cualquier otra región. A partir de acá. Entonces, a partir de esa línea, cambian las condiciones. La función que está arriba y la función que está abajo. No sé si me explico. Quiere decir que si lo hacemos vertical, tendríamos que calcular el área de cada una de la región y sumarlas. Entonces, doble trabajo. Quedan dos integrales. En la región de arriba, acá en esta es la parábola, y aquí es la misma parábola, pero aquí es la parábola y aquí es la recta. De este punto. Entonces tendríamos que integrar en X desde a 0 hasta acá y de aquí hasta este valor que está acá, para esta región. En cambio, si lo hacemos en forma horizontal, la misma gráfica, ¿verdad? La parábola aquí, la recta esta, es la región E. Pero si lo hacemos en forma horizontal, en cualquier parte que hagamos rectángulos, siempre va a ir la parte de la, ¿cómo se llama? La gráfica de la derecha es la recta y la gráfica de la izquierda es la parábola. No sé si está claro. Entonces, solo una región, solo una integral vamos a necesitar. Entonces, nos conviene, y además que la gráfica, pues una es y igual, y cuadrado igual a 2x, y la otra es y igual a ¿cuánto? X menos 4. En ambas es bien fácil despejar la variable x, dejar sola la x, no sé si está claro. Entonces, acá conviene mejor que en forma horizontal. Entonces, esto va a ser un diferencial de y.
¿Y de dónde a dónde van a integrar? Ah, ¿de dónde a dónde? No lo sabemos. ¿Qué hay que hacer? Determinar este punto de intersección y este otro. En donde se cortan y la componente en Y y la componente en Y, la que me interesa, para hallar los límites de integración en Y, porque vamos a integrar en forma horizontal. ¿Está claro? Entonces, ¿y qué hacemos para encontrar la intersección? ¿Qué se hace cuando queremos encontrar la intersección entre dos expresiones? Igualarla, ¿verdad? O sea que el Y cuadrado es igual, perdón, este Y es igual a X. Vamos a despejar la X mejor en cada una, igualar las dos ecuaciones, para no bloquear las raíces cuadradas. Por ejemplo, acá, si yo tengo Y igual a X menos 4, acá sería igual al valor de X, despejando. Y nos va a servir ya para el planteamiento de la integral. Aquí sería igual a X. Y más 4. Y en el otro caso, si yo despejo la X, tengo Y cuadrado igual a 2X. O sea que Y cuadrado sobre 2 es igual a X. Bueno, entonces, si yo igualo las dos ecuaciones, Y cuadrado sobre 2, porque los dos ya hemos despejado con X. Esta y esta. Entonces, si las X son iguales, sería la Y más 4. Y acá, pues sería Y cuadrado, pasamos todo al otro lado. 2Y más 8, vean si no me equivoco. 2 por Y, 2 por 4. Pasamos todo al otro lado otra vez, o sea, Y cuadrado menos 2Y más 8 igual a 0. Veamos si lo podemos resolver factorizando, y si no, tenemos que aplicar la fórmula cuadrática para hallar los raíces, ¿no? ¿De acuerdo? Las raíces de la o por dónde pasa tocando el eje Y, ¿verdad? Esta ecuación. Pero bueno, las raíces de esto. ¿Se puede? Menos. No, aquí está malo algo, ¿no? Revísalo. Menos 8 sería. Aquí es menos 8, ¿verdad? Entonces, menos por menos da más. ¿Cuáles serían los números que multiplicados den menos 8? 4 y 2. O sea que Y igual a 4 y Y igual a menos 2. Ya tenemos, miren, desde menos 2 a 4, donde vamos a integrar. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo planteamos ya la integral? ¿Cómo planteamos la integral ahora? Con el área esta. Pues el área va a ser igual a la integral desde menos 2 hasta 4 de la función que está a la derecha, que es la recta, ¿verdad? Pero en términos, o sea, Y más 4 sería, ¿no? Y más 4 menos la función que está a la izquierda, que sería, cuando hemos despejado la X, es Y cuadrado sobre 1. Como solo es una, no necesito paréntesis ahí. Y ya integrar eso y evaluar en el valor de menos 2 y 4 nos daría el área de esa expresión, de esa región, en unidades lineales al cuadrado. ¿Preguntas hasta ahora? Todo claro. Se podría hacer en forma vertical también, pero salen las dos integrales y partirla, allá los límites de integración para una y para otra. Para esta región, ¿verdad? Aquí, bueno, en el proyecto está resuelto ahí también, parece, en vertical. Pero aquí tienen la explicación, digamos más o menos, pero que me hayan entendido.
Entonces, y cada problema tiene su dificultad, pues, pero hay que leerlo una y otra vez para a veces entender ya la región involucrada. Vamos a tener que encontrar puntos de intersección. Por ejemplo, si nos dan un polinomio, encontrar la región formada del polinomio, si nos dan que este es el polinomio, recuerda que el polinomio puede ir así. Pero si solo nos dan el polinomio, no hay ninguna región cerrada. Pero nos dicen, miren, entre y igual a 0, este es el eje X. Bueno, entonces sería que esta región es el parabólico para cada pedazo de e involucra el polinomio y el eje X, o sea, y igual a 0. Bueno, entonces la región es, pero si no nos dan ese y igual a 0, no hay ninguna región cerrada, porque estos son los ejes. No están involucrados, entonces no hay nada de región. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta, si me hubieran dado estos mismos dos ecuaciones, pero además me hubieran dicho x igual a 0, o sea, lo que involucran la parábola, la recta y además x igual a 0. Sería la misma región. Una pregunta, ¿verdad? Que se me han dado las mismas dos, encontrar la región, el área de la región limitada por y cuadrado igual a 2x. Tendría que encontrar las dos áreas, porque x es como un límite hasta donde tendría que partirlo en dos, toda la gráfica. Porque x igual a 0, ¿quién es? El eje Y. El eje Y. Entonces estaría involucrado el eje Y, la parábola y la recta. ¿En cuál región estarán involucradas las tres ecuaciones, las tres gráficas de las ecuaciones estas? ¿Entienden? De la región que está ahí, para mí sería esta, ¿no? Aquí está involucrada la parábola, la recta y el eje. Ya no sería la que está sombreada ahí. Díganme, miren cómo cambia el asunto si le ponemos esto más, le agregamos eso. Ya la cuestión cambia. No sé si hay más preguntas o otra pregunta por acá. Bien, las cosas que les estoy diciendo es más que estar haciendo ejemplos, ¿verdad? Como digo, ahí tienen, en el folleto tienen variedad de ejercicios, ¿no? Un montón. Y cada uno tiene su particularidad. Pero en general, pues lo que hay que ver primero es reconocer el tipo de gráficas que involucran las ecuaciones que nos dan. Segundo, hacer el bosquejo, ¿no? Y si es posible, uno bien rapidito, así como yo les estoy diciendo, ¿no? sin tomar medidas ni nada, los papas, para ver qué es lo que vamos a necesitar también. Si hay alguna región, ¿cómo se llama?, cerrada o no, ¿verdad? Y analizarlo. Ya después de eso, pues ya venimos a ver, bueno, si es parábola, pues nos interesa encontrar el vértice, o si nos dan, por ejemplo, como en este caso, no me interesa, si me dieran una parábola que así y una recta, a mí no me interesa por dónde pasa tocando esto. Pero sí me interesan los puntos de integración, que es lo que me van a dar los límites de integración. Esos puntos de integración. Pero no me va a interesar esto donde pasa tocando el eje Y o la gráfica de esa parábola. No me interesa ni dónde va a pasar tocando. A menos, aquí este punto me va a interesar solamente que lo haga, ¿cómo se llama? En dos regiones. Ahí sí me va a interesar este punto. Pero si lo hago horizontal, no me va a interesar. No me va a interesar para nada. Entonces, lo único que va a involucrar es este punto de integración, incluso el vértice no me interesa tanto. Entonces, me puede servir solo para hacer un más aproximado a la realidad. Entonces, son cosas que uno tiene que analizar. ¿Cómo se llama? Si lo voy a hacer en forma horizontal,
qué función está a la derecha y qué función está a la izquierda, para restar la función de la derecha menos la izquierda. Si es vertical, pues qué función está arriba de la otra, o sea, para hacer la resta de la función de arriba menos la función de abajo. Y así determinar el área como una integral, ¿de acuerdo? Esos son los datos que hay que tener.